Villernitsa, la eterna, símbolo de Sarajevo, de su espíritu de convivencia entre culturas y creencias, metáfora del encuentro entre imperios y pueblos, de la Europa que mira hacia el oriente y el occidente. Villernitsa, el Consejo, se estrenó como Parlamento de Bosnia-Herzegovina y fue destruida como biblioteca, como memoria. Villernitsa, herida de una guerra que, atizada por el nacionalismo y sus odios, sembró muerte y desolación en un rincón de Europa. El vacío, lleno de recuerdos dolorosos, de pérdidas, de traiciones. Salas en las que cada paso evoca ilusiones de juventud, un tiempo anterior a los días de ira. Rincones de la biblioteca de la memoria, de la tolerancia. Testigos de su destrucción que vuelven a ella y se embarcan en un viaje a un dolor pasado, pero a la vez vivo. Paredes desnudas que aún conservan huellas de otra paz. Muros que dejan a la vista heridas aún no curadas, ecos de una convivencia asesinada. Salas en las que resuenan los ecos de largos silencios y de pasos que se pierden en el recuerdo. Muros por los que vagan las miradas de los que conocieron su esplendor. Paredes en las que esperan que sus descendientes aprendan el valor de la vida. Un vacío que rememora el dolor sufrido y anhela el bálsamo de la reconstrucción de la esperanza. La primavera se cubrió de sangre en Sarajevo hace 20 años. Las armas se preparaban desde hacía tiempo, pero aún así los sarajeveses se vieron sorprendidos por una guerra sin cuartel y el cerco más largo del siglo XX. 1425 días de bombardeos y de francotiradores de las fuerzas ultranacionalistas serbias que sembraron las calles de terror y muerte. Un cerco apenas aliviado por la ayuda humanitaria, en el que se improvisaron quirófanos y se extendieron los cementerios.
Sarajevo parece hoy aparentemente recuperado. Su rutina diaria es la de cualquier ciudad pequeña. Conserva aún un ritmo pausado. Da tiempo para largas conversaciones ante un café, para pequeños placeres, para pasear por sus calles, para cruzar con tranquilidad, sin angustia ni miedo, sus puentes. En el trasiego diario, un halo de tristeza envuelve a los sarajeveses. Su mirada no puede ocultar el peso de los recuerdos, de las dificultades del presente. 3 años y medio de guerra y de cerco han dejado un pozo de silencios, de renuencia a hablar del pasado doloroso, del que aún pueden encontrarse muchas huellas, visibles unas, ocultas otras. La alarma rompe el silencio en el cuartel de bomberos del cantón de Sarajevo. Es un simulacro, pero la respuesta ha de ser tan rápida como si no fuese un entrenamiento. No hay que descuidar los detalles, el equipo, todo lo necesario para cuando la emergencia sea real y haya que recorrer de nuevo a toda velocidad las calles para remediar cualquier desastre. Los desastres de la guerra dejaban a diario un rastro de fuego y muerte. En aquellos días, cada alarma implicaba la posibilidad de no regresar al cuartel. El cuerpo de bomberos sufrió numerosas bajas. Cada alarma era un desafío, el agua escaseaba. Los francotiradores y bombardeos continuos hacían aún más difíciles los rescates. A veces no quedaba más remedio que cada cual intentase, con sus escasos medios, frenar las llamas y salvarse. Una foto de la época muestra a todos aquellos que lucharon para poner coto a la destrucción. Muchos siguen aún en activo, y entre los rostros recuerdan a los que murieron, a los supervivientes, y también el hueco dejado por sus compañeros serbios, la mitad de la plantilla, que los abandonaron días antes de comenzar la guerra. En los libros de registro constan todas sus salidas de los años de guerra. El primero, el 92, fue el más sangriento, y solo entre mayo y octubre se registraron 250 grandes incendios. El subcomandante Omer y su compañero de Yevat nunca podrán olvidar aquel día. Desde entonces es la primera vez que estos dos veteranos que intentaron evitar su destrucción vuelven a Vijećnica. Recorrer de nuevo sus salas y recovecos, ya sin la angustia ni la impotencia de entonces, aviva sus recuerdos. El tiempo pasa muy rápido. Omer es el primero en salir en el único camión que quedaba disponible en el cuartel. El 25 de agosto de 1992, la Brigada Profesional de los Bomberos de la ciudad de Sarajevo recibió una llamada a las 22:20 avisando que Vijećnica se estaba quemando. Pero además de este incendio, había otros 10 más en la ciudad. Así que para todas estas intervenciones, la Brigada de Bomberos solo tenía capacidad para enviar un vehículo a cada uno de los incendios.
Esta es una de las intervenciones que más me ha afectado. Y probablemente es porque si hubiésemos tenido agua suficiente, hubiésemos podido apagar el fuego en su fase inicial. El agresor nos cortó el agua. Así que la cisterna que teníamos, de 4.000 litros de capacidad, la gastamos muy rápido. Cuando tuvimos el número suficiente de vehículos y de bomberos, y hubo aproximadamente 10 vehículos y 40 bomberos por la mañana, entonces ya era tarde para hacer algo. Dejevat se une cuando queda disponible otro vehículo. Es un joven de 20 años que hace poco ha ingresado en el cuerpo y este es su primer gran incendio. Esta parte estaba muy dañada de verdad. Me acuerdo de esta baranda de madera grande. No esa primera, sino esta de acá, que está más cerca de nosotros. Era más difícil apagar esa parte sur y la este, porque estaban orientadas hacia las líneas serbias. Sí, y al otro lado las del norte y oeste eran más seguras, más o menos. Y eso que se quemó lo último, eso parecía que se podía apagar, y por eso se quemó lo último. Se defendió como se pudo. Nermin siente aún como una bomba de fósforo atraviesa la cúpula de la biblioteca hacia las 9:30 de la noche y provoca un incendio imparable. Mientras los bomberos intentan sofocarlo, Nermin y el resto del personal de la biblioteca luchan por salvar al menos lo más valioso. Esa noche lanzaron muchas granadas desde todas las colinas y montañas alrededor de Sarajevo y cayeron, como me dijeron después expertos, granadas de fósforo que fueron dirigidas intencionadamente hacia el techo, según la valoración de los expertos. Y bajo el techo había muchos libros, así que esas bombas de fósforo... Quiero subrayar que solo con una granada consiguieron quemar un almacén, así que no podíamos apagarlo con un extintor. Teníamos más de 100 extintores y los agotamos en el primer almacén. Así que Vijećnica se convirtió en un horno enorme, ya que todo caía en el centro de la sala. Entraba oxígeno de fuera y lo echaba por la cúpula. Así que nada podía sofocar el fuego. Prácticamente se convirtió en un horno crematorio. Por eso se quemó tan pronto. El vacío, las salas y recovecos de la antigua biblioteca recobran vida a medida que Nermin rememora aquella larga noche de agosto, en la que millones de páginas quemadas cubrieron el viejo Sarajevo. Esto de aquí es interesante. Estos son los huecos de ventilación que recorren todo el edificio. El fuego pasó por ellos y quemó todo desde el techo. Así recorrió todo el edificio. Y en un momento había fuego en el techo y en el sótano. Hay muchas de estas ventilaciones. Esto antes era la sala de lectura. Es muy interesante cómo está construida Vijećnica. Aquí hay detalles de Oriente, islámicos, católicos, ortodoxos, judíos, por todo el edificio. Eso significa que este edificio era también multiétnico, construido como Sarajevo, como Bosnia y Herzegovina entera. Probablemente por eso era un símbolo.
Día tras día, sobre Sarajevo se elevan columnas de humo de los incendios provocados por el constante bombardeo. El olor a pólvora flota en el aire. No hay lugar seguro. El fuego y el humo pueden ser el lugar donde ese día se ha perdido a un ser querido, o el hogar, o quizás donde se ha encontrado la muerte. En los pasillos de la antigua biblioteca ya no se oyen las voces de los estudiantes, ni se percibe el trajín previo a los exámenes. En sus salas ya no se lee ni se investiga. En sus puertas ya no quedan los jóvenes de Sarajevo. Dios mío, ¿sabes cómo era esto antes? Fatma, tu tía, cuando estudiaba. No me acuerdo. Era antes de la guerra, eras pequeña. Qué bonito era esto. Mire la mía, qué bonito era. Yo solía venir a leer, pero también los estudiantes de fuera de Sarajevo. Llegaban de todas partes. Era el sitio central de las reuniones. Sí, sí, el sitio central de las reuniones de todos los estudiantes que aprendían, que preparaban los exámenes. Yo estuve aquí y era muy bonito, muy ordenado. La juventud se relacionaba, los que estudiaban y los que no. Todos venían aquí. Mira, ahora te puedes acordar de dónde estaba el incendio. Creo que en esta parte del techo, pero sí me acuerdo que la vidriera se desplomó. No podías caminar por aquí. Y esa cámara que entra cuando el bombero abre la puerta y le muestra a la cámara que graba. El sótano. Aquí estaban los libros. Aquí había una caldera. De esta esquina sacaban los libros a través de las ventanitas. Este es el lugar donde estaban los refugiados. Vivían ahí. Este era un lugar muy seguro, a salvo del daño. Se estaba bajo el fuego de las posiciones serbias. Y el sótano... Aquí abajo estaban los libros. Es el sótano del edificio. Llevábamos los libros. Fue lo único que se salvó, porque encima había una placa de hormigón y el fuego no pudo llegar abajo. Pero hubo una temperatura muy alta. En un pequeño taller de restauración creado gracias a la ayuda española, Nermin cuida y repara con esmero y paciencia los daños sufridos por los libros y documentos que ayudó a salvar. Alrededor de 500.000 de manuscritos, incunables, colecciones especiales y publicaciones en todas las lenguas y alfabetos que han convivido en Sarajevo: árabe, hebreo, griego, cirílico, latino. Yo no planeaba esto en la vida, pero el destino me ligó con los libros. Antes de la guerra, durante y después de la guerra. Siempre estoy salvando los libros. Antes de la guerra, estábamos microfilmando y protegiendo los libros. Y en la guerra también salvamos libros.
Las heridas de la guerra se pueden, como se dice en términos médicos, no curar, sino paliar. Se pueden aislar de alguna manera, dejarlas a un lado, pero no se pueden curar nunca, porque siempre están aquí presentes. Y en los libros es lo mismo. En los libros también quedan las cicatrices después de arreglarlos, de restaurarlos, y esas cicatrices son visibles. Pero todo depende del individuo que cura algunas heridas de la vida y del restaurador que cura los libros muy bien para que se vean menos las cicatrices. La destrucción de Vilenitsa y de la mayor parte de su contenido, unos 2 millones de publicaciones, se consumó en 12 horas. Solo quedaron en pie sus gruesos muros. Su recuperación, como la del alma de Sarajevesa, es mucho más lenta. Con la ayuda de la Unión Europea se ha reconstruido su estructura interior y con paciencia de artesanos, una quincena de obreros reparan ahora su fachada, para cuya recuperación España donó en su día 1 millón de euros. Aún queda mucho por hacer antes de la inauguración prevista para 2014. Sejo y su hermano Sudo tienen bien planificado su trabajo, devolver al espacio desnudo sus ornamentos de yeso y escayola. Desde que vine a Vilenitsa a su restauración, he hecho estos elementos, arriba de las ventanas. Esto es el estilo mozárabe, y ahora estamos trabajando en esta parte de aquí, mi hermano y yo. Precisamente en esta parte central. Vamos a hacer esto. El objetivo es recuperar el esplendor original mediante la reconstrucción de sus más pequeños adornos y detalles. Yo también vi cuando se quemó en la guerra, cuando se estaba quemando. Así que ya es hora de que renazca, de que se restaure y me alegro mucho. Me alegra ser partícipe de esto. La reconstrucción personal es más difícil. Aún hay que superar el dolor por el hijo perdido, la tortura y la incertidumbre del campo de concentración al que los chechnis o nacionalistas extremistas serbios llevaron a buena parte de su familia. Sí, la cicatriz queda toda la vida y eso no se puede compensar. Pero el hombre se consuela a sí mismo cuando ve que no está solo, porque hay muchos casos así. Miras alrededor y ves que no estás solo. Desde las ventanas se ve el viejo puente otomano sobre el Mljarska, el río que recorre Sarajevo. Ya no es necesario correr para intentar esquivar a los francotiradores o a las granadas. Durante 3 años y medio de guerra y asedio, cualquier actividad cotidiana implicaba un riesgo mortal. Cualquier civil podía convertirse en blanco perfecto al doblar la esquina. Los espacios abiertos se convirtieron en zonas de tiro. También hubo tiempo para la evasión y para actos que intentaron llamar la atención y el auxilio del resto del mundo. No dejéis que nos maten. Con esta pancarta se iniciaba en un sótano al abrigo de los bombardeos un insólito concurso en una ciudad sitiada, Mi Sarajevo 93, una muestra de su decidido empeño por vivir.
Sarajevo se convirtió en una especie de campo de tiro para las fuerzas ultranacionalistas serbio-bosnias. Según una comisión de la ONU, en los días de calma se contaban entre 200 y 300 impactos. En los más duros, unos 1000. El peor día, el 22 de julio de 1993, cayeron casi 3.800. Una guerra atizada por intelectuales y escritores que agitaron la bandera nacionalista. Quizás por ello se arremetió contra los símbolos de cultura, de convivencia y de tolerancia entre los diferentes ritos que honran a un mismo Dios. Determinadas zonas de la ciudad, como Novigrad, se convirtieron en frente. Algunos barrios quedaron arrasados. Las huellas de la destrucción aún son visibles. En Vojničko Polje se levantaron en los años 70 altos edificios para veteranos y militares del ejército yugoslavo. Sus vecinos representaban la Yugoslavia de Tito. Nadie se preocupaba por el origen del vecino y abundaban las familias mixtas. Hasta la primavera de 1992. Entonces, la mayor parte de los serbios se fueron. Comenzó la guerra y estos edificios pasaron a ser primera línea de frente. Desde su balcón, Zakira vio los primeros combates y a principios de mayo del 92 su casa fue bombardeada. Cuando la granada entró en mi piso, me dijeron que mi casa se estaba quemando. Entonces puse delante a mis hijas y nos fuimos al sótano. Vi la puerta de mi casa rota en 3 partes. Estábamos como la mayoría, porque esto era la primera línea de fuego. Todo el tiempo disparaban, nos bombardeaban. 100 veces pensé, esto no va a terminar, nos van a enterrar. Pero por la mañana de nuevo me despertaba y veíamos que no. Estuve aquí todos los años. El 92, 93, 95, y sigo aquí. Los niños iban a las escuelas en los sótanos. Sobrevivieron al choque de ir y venir. En nuestra zona no podían salir ni entrar por la puerta, ya que los francotiradores todo el tiempo atacaban esta calle. Así que durante año y medio mis hijas no pisaron la calle nunca. Nunca. Entonces cuando salimos... Ya está. El hombre sobrevive a todo. A la pobreza. Pero de nuevo estamos vivos. Psíquicamente todos estamos un poco débiles, como los demás, pero eso es el destino. Tuve una hija más en el año 95. Tengo 4 hijas y las 4 están aquí. En medio de su propio horror, el incendio de Vijećnica fue un suceso más de la guerra, aunque Zakira solo lo vio en la televisión. Pero el lugar forma parte de su vida, de su juventud. De los años de la guerra no me acuerdo de las cosas feas, porque como era una niña, todo era un juego. Jugar era lo primero y eso es lo que te mantenía la mente ocupada. Me acuerdo del sótano y de la primera vez que pisé la calle. No sabía caminar. Después de un año y medio. La tierra de verdad. La calle. ¿Qué hizo con esto? Había agujeros y los enceré. ¿Enceró los agujeros? Aquí también había un agujero y también estaba dañada. ¿Es la columna auténtica o la han traído? Era así, estaba aquí. Entonces solo la arregló. Enes Kundujic dirigió la Biblioteca Nacional desde 1993 a 2005. En aquellos años se alojaron los fondos rescatados en un lugar seguro y más tarde se puso de nuevo en marcha la biblioteca en una sede provisional.
Enes es partidario de que se dé prioridad a la formación y a las técnicas de conservación y que los investigadores y estudiantes vuelvan a estas salas. Habría que recordar que Vijenica se convirtió en símbolo de la destrucción de la ciudad, pero debería ser símbolo de la reconstrucción de Sarajevo, de su espíritu multicultural, y debería recobrar su función como importante centro cultural y civilizado del sureste de Europa. Un molde para cada uno de los elementos de yeso. Adnan los va haciendo poco a poco a medida que se necesitan. De momento no le interesa la polémica sobre el proyecto del uso del edificio, que se repartirá entre el ayuntamiento, la biblioteca y un centro cultural. Lo importante es que tiene un trabajo. Cuando comenzó la guerra tenía 3 años y ahora su preocupación es la falta de futuro. Veo difícilmente la salida de Bosnia y Herzegovina desde nuestra perspectiva de los jóvenes. Es muy difícil encontrar un trabajo. Los salarios son escasos, la situación es muy difícil. Creo que sería mejor irme fuera. Para los jóvenes es difícil encontrar trabajo, los sueldos son muy bajos, no son nada. Es pura casualidad que alguien trabaje aquí y por ahora esto no está mal. Es lo que tenemos. Tenemos que vivir todos juntos. La guerra como terror. Los mercados, las colas del pan, del agua como objetivos. En el centro de Sarajevo, el Merkale, donde a diario acudían muchos civiles en busca de algo de comida, fue testigo de 2 de las mayores matanzas de la guerra. En total, más de 100 muertos y casi 400 heridos. Su sombra sigue presente. En los puestos del Merkale se muestran reacios ante las cámaras. Casi nadie quiere hablar, cansados de periodistas. Ahora su preocupación inmediata es otra. Un 40% de paro, bajos salarios, corrupción. No hay dinero. Todo es muy bonito, muy fresco. La selección muy buena, pero todo es en vano. La situación es difícil. Cada año el trabajo es peor y peor. Lo que se refiere a las ventas, depende mucho de los turistas. Y, ¿cómo decir? De la diáspora. La gente que vive miserablemente. La pensión tiene que pagar todas las facturas. Y las facturas son grandes. Así que la situación es difícil. Paradojas posbélicas. Frente al Parlamento, en lo que se conoció como Avenida de los Francotiradores, los civiles sortean grupos de veteranos de los 3 bandos enfrentados, algunos de ellos combatientes en el sitio de Sarajevo. La penuria económica hace abstracción de sus lealtades y los ha unido en una larga protesta para exigir las pensiones prometidas y no pagadas desde hace 2 años, cuando se les forzó a jubilarse para renovar el ejército. Tres de estos veteranos acceden a ir a Vijenica. Abid, bosniaco de Sarajevo, en cuya defensa participó. Petar, croata, que combatió en el suroeste de Bosnia. Y Sasha, un serbio que luchó con las fuerzas musulmanas en Gorazde. Esos libros que se quemaron nadie los podrá compensar. Ese es el mayor daño y tristeza. Y lo lamento. Es un horror de la guerra. Cuando era niño, a veces entraba aquí con mi primo. Y lo que me quedó en la memoria es el olor de los libros y los colores de las paredes. Y ese recuerdo ha quedado bastante oscurecido por las imágenes de la guerra. Comparten una juventud perdida en la guerra, una vida dedicada al ejército y una difícil situación a la espera de las pensiones prometidas. De todo ello, culpan a los políticos que atizaron el nacionalismo y el odio.
Sasha, serbio que luchó en Gorazde contra los ultranacionalistas serbios, refleja la complejidad y el drama de la guerra. Mi madre es croata de nacimiento. Mi difunto padre era serbio y mi abuela, la madre de mi madre, era musulmana, era bosniaca. En realidad soy la foto de Bosnia y Herzegovina, multicultural y multiétnica. Aseguran que la convivencia es posible y como ejemplo se ponen a ellos mismos. Mire, serbio, croata, bosnio. Así estamos juntos 30 días. Comemos y bebemos juntos. En mi opinión, la guerra no era necesaria. Perdimos nuestros seres más queridos, los serbios, los croatas, para que hoy, repito, acabemos juntos donde estamos. En mi opinión, en nuestra Bosnia, la vida en común es posible. Para la gente normal lo es. Es normal vivir juntos, solo que a algunos políticos eso no les conviene porque así no pueden meterse mucho dinero en los bolsillos. El horror de la guerra se convirtió en una obsesión para el pintor sarajevés Ifrán Ozo. En los días de cerco pintó en los cartones de la ayuda humanitaria decenas de cuadros con un motivo obsesivo: Vijećnica destruida. Ifrán Ozo vio cómo se quemaba este edificio y confiesa que fue su primera lágrima. La destrucción de Vijećnica para los ciudadanos de Sarajevo también significaba la destrucción del pasado. Muy pronto tuve una visión horrible de Vijećnica, que albergaba en su interior esa catástrofe de guerra, pero con un rayo de luz al fondo. Y en aquel momento me daba un rayo de esperanza para la gente de Sarajevo y para todo el mundo. Esa tragedia puede ocurrir y podría haber ocurrido en cualquier parte del mundo. Las primeras experiencias de la guerra eran también las primeras víctimas de la guerra. Mi primera lágrima, excepto esta lágrima humana, me parece que fue cuando desde allá, donde yo vivía, porque en esa época estaba en Sarajevo, y vi que Vijećnica se estaba quemando y unos días después el edificio de correos. Eso fue mi primera lágrima, porque en Vijećnica había miles de libros orientales, modernos. En general fue una lástima todo eso. Sarajevo no ha vuelto a ser una ciudad abierta, mestiza, diversa. Es mayoritariamente musulmana y bosníacos refugiados de las zonas rurales han ocupado el lugar dejado por los que se fueron y no volvieron. Aunque aún no se han curado las heridas, Ifrán Ozo ha emprendido una obra con nuevos temas y una apuesta por los más jóvenes, por su espíritu creativo como vía de reparación y de una nueva convivencia. En cada piedra están sus iniciales. Es blando. Se tiene que hornear, pero antes ponen sus iniciales en los ladrillos. Es como arcilla. Sus 4 alumnas no recuerdan la guerra. Apenas tenían 2 años o incluso nacieron después. 2 de ellas son de Sarajevo. Las otras 2, nacidas en Croacia, eligieron esta ciudad como una opción interesante para estudiar. La convivencia, por encima de su origen y creencias, no les parece un problema. Sí, vivimos juntos normalmente porque pensamos que es sano y siempre tenemos algo en común.
La guerra es algo que sucedió y pasó. No se puede pensar en positivo si no se deja atrás el pasado. Siempre tenemos que pensar en positivo para tener una mejor expectativa, un mejor futuro, ya que tenemos que construir una visión para un progreso, un avance. No debemos pararnos en lo malo. Eso no debe ocupar nuestra mente, ya que será un dolor del pasado que nos agrede. Es lo mismo que si una persona tiene una costra. Eso significa que la herida está sanando y no deberíamos quitar la costra, sino dejarla así. Nos entendemos muy bien así, mezclados. Así que no tenemos problemas con la gente que viene de afuera. Eso es muy bonito y no se ve siempre. Somos gente hospitalaria y aceptamos a los otros sin mirar su nacionalidad, su color de piel, su aspecto, sin juzgarlos. La vida está bien en Sarajevo, todo lo bien que puede estar. Los problemas que tenemos hoy no están relacionados con la guerra, están ligados a la situación social, a la economía. La guerra es algo que todos tratamos más o menos de borrar. Lo que es difícil de olvidar no se olvida. Alguien que perdió la vida, o perdió a alguien importante, o una parte de su cuerpo, no puede olvidarlo, pero la vida en general funciona bien. Todo se puede recomponer. La vida no. La vida no se puede. Psíquicamente las personas están como acabadas. Los tiros venían de todas partes. No fueron ni un mes ni dos, sino 4 años de tiros. Todo quemaba. Esto era una belleza de verdad. Sarajevo en general lo era. En un sitio tan pequeño, en el centro, se convirtió en un edificio feo y en cambio debería ser... Sí, eso es. Esto era el centro de la ciudad. Belleza por todas partes. Los turistas venían a verla y ahora vienen a ver... Toda la historia en un lugar. Sí, así es. En la guerra estuvimos en bandos contrarios solo porque fuimos víctimas de la política y hoy todavía lo somos. Los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina somos rehenes de esta política. A veces, en algunos momentos, soy pesimista. Incluso a nosotros, los que estuvimos en la guerra, nos afecta algún tipo de depresiones. Algunos lo llaman postraumático, síndrome postraumático. Pero yo creo que todos los ciudadanos de Sarajevo que han vivido la guerra en Sarajevo lo tienen. Pero yo lucho y hago todos los esfuerzos para ver las cosas de una manera más luminosa. Creo que Bosnia ha sido y será, pero nosotros pasaremos. Los gobiernos van y vienen, la tierra queda. Algo se ha roto para siempre en el alma de Sarajevo. Las llamas de la guerra redujeron a cenizas los libros, los seres queridos, una parte de la vida de Nermin, de los sarajeveses. Los silencios de la paz, asentada en la exclusión impuesta a sangre y fuego, impiden que entre las cenizas
renazca aquella ciudad-mundo cosmopolita, abierta a la diversidad y suma de tradiciones. Sarajevo es aún una ciudad doliente.